¿Cuáles son las tesis fundamentales del curso? En primer lugar, ustedes tienen en pantalla, si la pueden ver, es que el curso presenta la idea de que nosotros necesariamente tenemos que desarrollar una concepción crítica de ciudadanía. Y esa concepción crítica de ciudadanía pasa fundamentalmente por entender que el concepto de ciudadanía proviene de Europa y proviene de un proceso histórico-político muy anclado en la emergencia de un tipo de sociedad, la sociedad capitalista, que que supera, ¿no es cierto?, al feudalismo. Y esa sociedad capitalista tiene una clase especial que se apodera del poder y que construye su poder en torno a un eh, asentamiento particular que es la ciudad europea. De allí entonces que nos viene la noción de ciudadano y ciudadanía. Y por tanto, esa ciudadanía está anclada en un proceso histórico, político, social particular de la Europa, en donde esta burguesía comienza a acumular poder para desarrollar en su particular expresión de dominio en torno a un territorio que son los territorios europeos y de la Inglaterra. El capitalismo comienza y nace entonces en estas ciudades prácticamente a partir de cómo ese artesano se transforma en burgués y ese burgués entonces se transforma en un ser que se aparta del campesinado de la gleba, que supera las ataduras de la servidumbre del feudalismo y se construye entonces como un ser que junto con la modernidad de los siglos XVII y XVIII acumula y construye y crea libertades individuales en torno a su especial condición de clase. En esa particular tesitura, el ciudadano europeo es el ciudadano de la burguesía que expresa entonces su dominio en un tipo de construcción que es la ciudad, ¿no es cierto?, que lo contiene. Y en ese aspecto, entonces, este ciudadano europeo, este ciudadano burgués, es de esta clase emergente, dominante, que construye entonces su especial poder en torno a esa ciudad que se opone ya al feudalismo, al seno feudal, y que se opone, ¿no es cierto?, a la monarquía, y que en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, desarrolla revoluciones como la Revolución Francesa y en otras negocia tanto con la feudalismo, con la nobleza feudal como con la monarquía, y en ese proceso va construyendo un poder. De ahí es que nosotros tenemos un anclaje histórico para el concepto de ciudadanía. Y de ahí nos llega a nuestra tradición latinoamericana. La gran pregunta que nos hacemos en este curso es, ¿esta ciudadanía es expresiva de lo que nosotros nos acontece en América Latina? Y nosotros decimos, hay una gran distancia entre esa construcción de ciudadanía en Europa y la ciudadanía que nosotros pudiéramos estar en trance de acometer en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la ciudad en Latinoamérica es expresión no de una burguesía, sino que es expresión de una oligarquía que nace fundamentalmente dependiente de los poderes económicos imperiales de España y posteriormente del imperialismo inglés y después, ¿no es cierto?, de las dependencias económicas con Norteamérica hasta el día de hoy, en condiciones neoliberales, esta dominación, ¿no es cierto?, se ha expresado en la creación de castas y de élites que de una manera u otra han respondido, ¿no es cierto?, a los predicamentos de esta dominación del capitalismo a nivel mundial. De tal manera que la ciudad latinoamericana nace desde la conquista española, siendo no una ciudad que hace libres a los campesinos, sino una ciudad que se instala a partir del damero central de la Plaza de Armas, en donde entonces la conquista española coloca sus militares, coloca sus sacerdotes y coloca su burocracia. Y en este sentido entonces la ciudad en Latinoamérica es una ciudad de conquista, es una ciudad de dominio, para dominar precisamente, para construir mano de obra barata de los indígenas y de los mestizos y de los campesinos. De tal manera que tenemos la primera contradicción nosotros con ese concepto de ciudadanía. Y eso nos coloca entonces en la idea de que nosotros tenemos que buscar otros lugares conceptuales, históricos, sociales y políticos para construir nuestra ciudadanía. Y de eso es entonces lo que vamos a hablar en este curso.
qué es lo que tiene que suceder en América Latina para que nosotros podamos desarrollar entonces una concepción de ciudadanía distinta. Y nosotros decimos, a manera de tesis, que la única ciudadanía a la cual podemos echar mano en América Latina es una ciudadanía comunitaria que proviene entonces de las masas indígenas, mestizas, campesinas y de los movimientos sociales que serían sus herederos en el siglo XX-XXI y que son expresivos de un capital social ancestral. Y por eso entonces que vamos a ir a leer a Salazar para que nos explique Salazar qué es lo que él está entendiendo por capital social. ¿Ya? Y en ese sentido entonces vamos a eh, la segunda gran tesis de esta asignatura es que ese capital social del cual nos habla Salazar, nosotros lo encontramos anclado en la cuestión cultural de las comunidades indígenas, mestizas y campesinas, en el sentido que allí anidaría esa condición de solidaridad, de reciprocidad, de ayuda mutua, de cooperación, que serían expresión de ese capital social, que a diferencia del capitalismo, es un capital, ¿no es cierto?, que se reconstruye en la medida que se usa y que se reconstruye a partir de la solidaridad horizontal de las masas campesinas, de las masas indígenas, las masas mestizas en todo el mundo y que han sido objeto de la depredación del capitalismo a nivel mundial, objeto de la depredación económica, del exterminio en principio, después de la dominación económica y de la explotación, ¿no es cierto?, más o menos a ultranza por parte de ese capitalismo. De tal manera entonces que hablar de ciudadanía en América Latina para nosotros va a ser hablar de este proceso cultural antropológico que necesitamos rescatar. Y a partir de allí entonces colocar la idea de que esa ciudadanía es una ciudadanía que se ancla en el mestizaje, que se ancla entonces también en la cuestión popular y la ciudadanía. Y por eso que nosotros optamos por Salazar, porque Salazar es un tipo especial de historiador que hace pie en una historia social distinta, que es la historia de los de abajo y desde dentro, y del cual es su principal cultor y, por decirlo de alguna manera, su principal promotor y también, ¿no es cierto?, constructor de una tesis respecto de la historia, que es la historia, entre todo, de la memoria de los sujetos protagonistas. Por eso que vamos a dejar también un link a una presentación que hace Salazar respecto de cómo él desarrolla su planteo de la historia social, porque es muy importante para la lectura que ustedes van a estar haciendo y desarrollando en torno a ese texto. ¿Ya? Tercer elemento que nosotros estamos colocando en juego es que entonces el capital social para Chile y para la ciudadanía tiene que ver entonces con un proceso histórico-político particular que es cómo nace la cuestión popular y cómo nace entonces el origen de lo popular en un territorio en particular, y ese territorio en particular sería entonces ese territorio que nosotros hemos denominado territorio popular originario en la frontera del Biobío. Y allí entonces también hay algunos artículos que estamos dejando también en manos de ustedes para que los que quieran profundizar este aspecto puedan ir a ellos también y que está en la bibliografía complementaria. Nosotros decimos en ese territorio en particular, desde 1598 en adelante, cuando Pelantaro expulsa a los españoles del sur de Chile, se construye entonces un tipo, o se empieza a construir un tipo de mestizaje, y ese mestizaje se estaría anclado en los territorios en el borde del Biobío, tanto al sur como al norte, es decir, habría allí una presencia multitudinaria, mayoritaria de mestizaje, que sería entonces el soporte en el cual nosotros nos anclamos como pueblo, en este caso como movimiento, como sujetos que después nosotros emigran al norte, emigran a Santiago y emigran a Argentina y a los distintos lugares del resto del país. Esa comunidad o esa condición ancestral, indígena, mestiza, sería esta condición comunitaria que nosotros vamos a relevar como expresión entonces de ese capital social cultural ancestral. Cuando decimos capital social cultural ancestral, estamos diciendo aquí habrían
entonces expresiones de comunidad, de solidaridad, de ayuda mutua, de participación que nosotros necesitamos rescatar hasta en el momento, ¿ya? Y en ese proceso, entonces, nosotros vamos a plantear que la historia de la ciudadanía en Chile sería una historia de ese capital social, que partiría entonces por estas identidades territoriales originarias en el borde del Biobío, que se desarrollarían por medio de un mestizaje que nosotros llamamos comunitarista campesino indígena, y también estableceríamos a partir de allí que habría un campesinado que es dominante en términos culturales desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y recordemos, ¿no es cierto?, que la migración campo-ciudad se desarrolla fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX y que esa migración campo-ciudad es la que constituye la ciudad de Santiago. A partir de allí nosotros encontramos cómo se constituye una clase obrera en el norte salitrero, pero también en algunos lugares de la periferia de Santiago, pero que esa clase obrera no consigue transitar a una inserción en un establecimiento industrial y que muchos de ellos, campesinos que quieren ser obreros, quedan atrapados en la marginalidad periférica de Santiago y que después de eso, ¿no es cierto?, tenemos la emergencia de una ciudad marginal que nace, ¿no es cierto?, y que es vista como indeseable por la clase dominante, por la oligarquía y que se asienta en las poblaciones callampas y que eso da paso posteriormente, ¿no es cierto?, a los pobladores y la cuestión de los movimientos sociales urbanos en la segunda mitad del siglo XX, transformándose en múltiples identidades que tienen que ver de identidades como la identidad de los vecinos, la identidad de los campamentos que expresan políticamente esa lucha, para llegar al siglo XXI en donde se ha dado en llamar, ¿no es cierto?, una cierta conceptualización de clase media ampliada. Esa ciudadanía estaría más anclada con estos procesos históricos, sociales y políticos y que por tanto entonces son expresión de los cuatro grandes tesis que va a tener este curso, ¿ya? Y en ese